Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de vida. Lo digo porque lo que pasó con don Ricardo todavía me pesa en el pecho cada vez que lo recuerdo. Él no era solo otro abuelo del asilo, como algunos decían. Había algo en la forma en que se aferraba a la pregunta ¿por qué ya no me visitas, hijo?, que hacía imposible ignorarlo. No era el tono desorientado que vemos en quienes repiten frases por costumbre. Era un dolor tan concreto, tan humano, que te atravesaba aunque intentaras mantener distancia profesional y aunque todos insistían en que era parte de la vejez. Yo, que pasaba horas a su lado, sabía que había algo más ahí, algo que no cuadraba. Ricardo no confundía mi nombre. No olvidaba dónde estaba ni qué día era. Recordaba perfectamente cómo se hacía una mesa de madera, cómo se reparaba una bisagra y hasta la marca del café que tomaba su difunta esposa. Pero cuando hablaba de su hijo, se apagaba. Era como si una parte de él quedara suspendida en el aire, esperando una respuesta que nunca llegaba. El resto del personal repetía la misma explicación cómoda. Su hijo paga todo. Está ocupado viajando. Don Ricardo solo mezcla las fechas en la cabeza. Pero cada vez que yo lo escuchaba preguntar, con esa voz quebrada, ¿por qué David no venía?, me hervía algo por dentro. Yo no veía a un hombre confundido, veía a un hombre abandonado, y lo sabía aunque no pudiera probarlo. Con el tiempo empecé a notar cosas que no encajaban con la historia tan perfecta que la administración contaba sobre David. Si realmente era un hijo tan presente, aunque estuviera siempre viajando, ¿por qué nunca llamaba durante mis turnos? ¿Por qué no había una sola videollamada guardada en la tablet del asilo? ¿Por qué cada regalo llegaba con una tarjeta impresa, sin una sola palabra escrita a mano? El director siempre respondía lo mismo, con esa sonrisa que parecía ensayada. Ana, los jóvenes ahora hacen todo por internet. Tú sabes cómo es. Pero yo no lo veía así. En los ojos de Ricardo había un miedo silencioso que no aparecía porque sí. Era ese miedo que uno siente cuando algo se derrumba sin que nadie lo vea. La primera señal evidente llegó cuando el director recibió una notificación de embargo de la casa de Ricardo. Lo escuché por casualidad, hablando por teléfono, murmurando que era un error del banco y que David ya lo está resolviendo. Cuando colgó, me vio cerca y soltó una explicación rápida, casi automática. Ana, no te preocupes, está todo bajo control. Pero su tono no coincidía con sus palabras, y lo que me dejó peor fue que, horas después, Ricardo se negó a comer, diciendo en voz baja que él se lo llevó todo. Esa frase me persiguió todo el día. No sonaba a delirio, sonaba a alguien que recordaba perfectamente lo que había perdido. Esa tarde, después de que Ricardo rechazara la comida, me senté un momento a su lado. No dije nada al principio, porque a veces él hablaba solo cuando sentía que la persona frente a él no estaba apurada. Miraba el suelo, moviendo los dedos como si estuviera contando algo que solo él sabía. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de ese cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. No me queda nada, hija, murmuró muy despacio. Yo sentí un nudo en la garganta. Era la frase de alguien que había visto su mundo desaparecer pieza por pieza, no la de un anciano confundido. Algo en mí entendió que ese día no iba a poder ignorar la sensación que llevaba tiempo arrastrando. Cuando terminó mi turno, no pude irme tranquila. Caminé hacia el armario viejo de Ricardo, ese que casi nadie revisaba porque pensaban que solo tenía ropa antigua. Abrí la puerta con cuidado y encontré la misma caja de metal que me habían mencionado los cuidadores más antiguos. Estaba vacía. Ni un papel, ni un recibo, ni una fotografía. Cuando les pregunté discretamente, me dijeron que años atrás esa caja tenía todos los documentos importantes de Ricardo, escritura de la casa, pólizas, libretas del banco.
Un día su hijo vino, dijo que era mejor guardarlos él, me dijo una enfermera mayor. Yo asentí, pero por dentro sentí un frío que me recorrió la espalda. Esa caja vacía decía más que cualquier palabra. Esa noche me fui a casa con la sensación inquietante de que estaba sosteniendo solo 2 piezas de un rompecabezas enorme, pero que ambas apuntaban en la misma dirección. Revisé mentalmente cada señal: la casa embargada, la caja vacía, los regalos impersonales, el correo automático, las visitas inexistentes. Todo parecía tener una explicación sencilla, demasiado sencilla. Pensé en llamar al número que aparecía en la ficha de Ricardo, solo para confirmar mis sospechas, pero me detuve un momento. Respiré hondo y me pregunté en voz baja, ¿y si es peor de lo que imagino? No sabía que la respuesta estaba a punto de ser todavía más dura. Al día siguiente, llegué al asilo más temprano de lo normal, todavía con la sensación en el pecho de que algo no estaba bien. Mientras revisaba los medicamentos de la mañana, miré de reojo la habitación de Ricardo. Él estaba sentado en la cama, con el cabello despeinado y las manos apoyadas sobre las rodillas, como si hubiera pasado la noche entera pensando. Cuando me vio, su expresión cambió un poco, pero no para mejor. Sus ojos tenían ese brillo opaco que se ve en las personas que ya no esperan nada. Me acerqué y le pregunté cómo se sentía. No respondió de inmediato. Solo dijo, después de un largo silencio, yo lo crié con mis manos, ¿sabe? Y ahora ni me mira. Ese tipo de frase no viene de una mente que olvida. Viene de un corazón que recuerda demasiado. Mientras lo ayudaba a acomodarse, volví a pensar en la notificación de embargo que había escuchado en la oficina. No tenía sentido que una casa estuviera embargada si, en teoría, su hijo la mantenía al día. Cuando terminé mi ronda, fui a la sala de enfermería y abrí el registro financiero rápidamente, fingiendo buscar otra cosa. Ahí estaba, una nota indicando que la dirección del inmueble estaba en situación irregular. Nada más, ni explicación ni actualización. Solo ese comentario suelto. Me quedé mirando esas 2 palabras como si pudieran hablarme. Era imposible que David no supiera. Si de verdad estaba tan involucrado, habría actuado. Pero todo lo que yo veía era indiferencia disfrazada de responsabilidad. Fue entonces cuando me decidí a hacer algo que, honestamente, sabía que podía costarme el trabajo. Tomé mi celular y marqué el número de contacto que figuraba como directo de David, con el pretexto mental de que necesitaba confirmar datos médicos. No esperaba una conversación larga, solo escuchar su voz, saber que existía. Pero lo que contestó del otro lado no fue un hombre ocupado ni un padre preocupado. Fue una grabación automática. Casa de Empeños San Rafael. Nuestro horario de atención es... Sentí que la sangre me bajaba de golpe. Corté. Revisé el número. Llamé de nuevo. La misma voz, el mismo mensaje. El número del hijo ejemplar llevaba a una casa de empeños. Allí supe, sin margen de duda, que Ricardo no estaba olvidando a nadie. Lo habían olvidado a él. Me quedé un momento sentada en la silla de la sala de descanso, sosteniendo el celular como si acabara de recibir un golpe. No podía entender cómo algo tan grave había pasado tan desapercibido para todos. Un hijo que no atendía llamadas, un correo que rebotaba, una casa de empeños como contacto directo. Todo formaba un patrón demasiado claro como para seguir llamándolo olvido. Cuando volví a la habitación de Ricardo, él estaba mirando por la ventana con esa expresión que mezcla esperanza cansada y resignación. Me acerqué despacio, porque no quería mostrarle mi angustia. Fui yo quien terminó preguntándole, ¿hace cuánto no ve a su hijo? Él guardó silencio, como si estuviera buscando la respuesta en algún lugar muy profundo, y solo dijo, mucho, más de lo que debería. Esa frase se me quedó grabada, retumbando en mi cabeza mientras hacía el resto de mis tareas.
Cada movimiento que Ricardo hacía, cada gesto, cada recuerdo que mencionaba, encajaba demasiado bien con la idea de alguien que había sido abandonado sin explicación. Y lo peor era que él seguía esperando, como si el simple hecho de que David no apareciera fuera culpa suya. En la hora del almuerzo, Ricardo volvió a repetir la pregunta, esta vez mirándome directamente. ¿Tú crees que él vendrá hoy? Yo no pude responder. No, quise mentirle. Solo le tomé la mano y le dije que estaría allí para acompañarlo, aunque por dentro sentía una mezcla de impotencia y rabia que no sabía dónde colocar. Más tarde, mientras cambiaba las sábanas de su cama, volví a encontrar la tarjeta que había llegado con las galletas del día anterior. Con cariño, tu hijo, impresa, sin nombre propio, sin ninguna palabra escrita a mano. La levanté y la observé más de cerca. Era exactamente igual a todas las demás tarjetas que había visto en sus cumpleaños y fechas especiales. Las mismas frases genéricas, el mismo diseño, la misma frialdad. Parecía una estrategia pensada para cumplir un requisito, no para expresar afecto. En ese momento me di cuenta de que, si algo iba a cambiar en la vida de Ricardo, tendría que ser por alguien que sí estuviera dispuesto a verlo como persona. Y, aunque yo no tenía ninguna obligación más allá de mi trabajo, ya no podía soltar la verdad que había empezado a descubrir. Esa tarde decidí hablar con una de las cuidadoras más antiguas del asilo, una mujer llamada Marta, que llevaba más de 15 años allí y conocía a casi todos los residentes desde antes de que yo llegara. La encontré doblando ropa en la lavandería, siempre con ese aire de persona que ha visto demasiado, pero que sabe cuándo callar. Me acerqué con una excusa tonta, preguntándole si recordaba cuándo había sido la última visita de David. Marta dejó lo que estaba haciendo y me miró con una expresión que no supe interpretar de inmediato. «Visita», murmuró. «Pues hace como un año, creo. Vino un día apurado, recogió unos papeles y se fue rápido». Me quedé helada. Nadie más había mencionado esa visita. Y sobre todo, nadie había dicho que había venido a buscar documentos. Le pregunté qué papeles eran, intentando sonar casual, y Marta frunció el ceño, como si buscara entre recuerdos que preferiría no tener. No sé exactamente. Eran sobres grandes, de esos marrones, y también unas carpetas que don Ricardo tenía en su armario. Luego, añadió algo que hizo que se me revolviera el estómago. Después de ese día, él empezó a decir que se estaba quedando sin nada. Yo pensé que era tristeza, pero ahora no estoy tan segura. Me quedé quieta, sin saber cómo responder. Era la confirmación de que ese supuesto hijo ejemplar no solo había dejado de visitar a su padre, sino que se había llevado la única parte de su vida que Ricardo todavía creía intacta, y lo había hecho en silencio, sin que nadie lo cuestionara. Cuando volví a la habitación de Ricardo al final de la tarde, él estaba acurrucado en su silla, con la manta sobre las piernas y la mirada perdida en las manos. Me acerqué y le dije que iba a ayudarlo a prepararse para dormir. Él asintió sin oponer resistencia, con esa docilidad triste que adoptan las personas que sienten que ya no tienen control sobre nada. Mientras acomodaba la almohada, me dijo muy bajito, «A veces pienso que él ya no me quiere, pero luego recuerdo que es mi hijo». Esa frase me desgarró por dentro. No había reproche en su voz, solo una mezcla de amor y confusión que dolía más que cualquier grito. Y fue ahí, mientras lo ayudaba a meterse en la cama, cuando entendí que si yo no hacía algo, nadie lo haría, y que él no merecía morir creyendo que su abandono era culpa de su memoria. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me senté en la mesa de la cocina con la cabeza llena de pensamientos. No entendía cómo nadie había notado antes lo que estaba pasando con Ricardo. Abrí el portátil y empecé a buscar información sobre la casa de empeños cuyo número aparecía en la ficha del asilo.
No tardé en encontrar reseñas de personas diciendo que ese lugar compraba de todo: joyas, documentos, incluso propiedades, siempre sin hacer preguntas. Cuanto más leía, más clara era la imagen en mi cabeza. David no solo había dejado de visitar a su padre, había vaciado todo lo que ese hombre construyó en una vida entera. Lo más duro era pensar que Ricardo aún lo esperaba cada día, sin saber que su propio hijo vivía del dinero que le había arrebatado. Al día siguiente llegué al asilo con una determinación que casi me asustaba. Mientras preparaba los medicamentos, pensé en hablar directamente con el director, pero algo dentro de mí sabía que no serviría de nada. Él siempre había defendido a David con una convicción extraña, como si no quisiera que nadie se acercara demasiado a ese tema. Y lo confirmé cuando pasé por su oficina y lo vi cerrar de golpe una carpeta con el nombre de Ricardo, al darse cuenta de que yo había mirado. Su expresión lo dijo todo. No quería que yo me metiera. Pero esa reacción no hizo más que aumentar mi sospecha de que había algo mucho más serio escondido detrás de esa fachada de hijo ejemplar. Antes de volver a mis tareas, fui a la habitación de Ricardo. Lo encontré sentado en su sillón, mirando la puerta como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Cuando me acerqué, me repitió, con esa voz suave que se quebraba cada vez: ¿por qué ya no? ¿Me visitas, hijo? Esta vez no pude responder con rapidez. Sentí un nudo tan fuerte en el pecho que tuve que tomar aire. Me senté a su lado y, aunque no podía decirle todo lo que sabía, puse mi mano sobre la suya y le prometí que haría lo posible por descubrir qué estaba pasando. Él me regaló una sonrisa débil, cansada pero sincera. Y fue ahí cuando entendí que, aunque yo no pudiera devolverle lo que le habían robado, al menos podía asegurarme de que no enfrentara esa tristeza completamente solo. Esa tarde, mientras Ricardo dormía una siesta ligera, me quedé ordenando su mesa de noche. Entre los pañuelos y los frascos de medicina encontré algo que no había visto antes. Una foto suya con un joven que asumí que era David, ambos sonrientes frente a la vieja casa que ahora estaba embargada. La imagen tenía un borde gastado, como si Ricardo la hubiera sostenido decenas de veces. Miré su rostro en la foto y luego lo observé dormir. Era imposible no sentir rabia al pensar en cómo alguien podía pasar de abrazar así a su propio padre a abandonarlo sin mirar atrás. Guardé la foto con cuidado en el cajón, sintiendo que, de alguna manera, esa imagen era una prueba silenciosa de la vida que le habían arrebatado. Más tarde, durante la merienda, Ricardo volvió a mostrar ese gesto ausente que había empezado a reconocer como un signo de angustia. Sostenía la taza de té entre las manos, pero no bebía. Solo la miraba como si dudara de que realmente estuviera ahí. Me senté frente a él y le pregunté si quería que lo acompañara afuera, al jardín del asilo. Él asintió y lo ayudé a levantarse. Mientras caminábamos lentamente hacia el patio, me dijo: «Nunca pensé que llegaría el día en que tendría miedo de mi propia casa». No lo dijo con dramatismo, lo dijo con una sinceridad tan cruda que me hizo apretar los dientes. Cada frase que salía de su boca hacía más evidente que lo que estaba viviendo no era un problema de memoria, sino una consecuencia directa de un abandono calculado. Laino. El jardín se sentó en su banco favorito, debajo de un árbol que ya empezaba a perder hojas. Miró hacia arriba, como si tratara de recordar algo que se le escapaba. Después, sin mirarme, preguntó en voz baja: «¿Tú crees que hice algo mal?». Sentí un golpe en el pecho. Esa es la parte más cruel del abandono. Hace que la víctima crea que merecía lo que le hicieron. Me arrodillé a su lado y le dije lo más honestamente que pude: «No hizo nada malo. A veces la gente que amamos nos falla de formas que no deberían». Él cerró los ojos un segundo, como si mis palabras le dieran un pequeño descanso. Fue ahí, viendo la fragilidad de ese hombre que tanto había dado,
donde entendí que la verdad que yo buscaba no era solo justicia, era devolverle un pedacito de dignidad que jamás debió perder. Mientras estábamos en el jardín, vi a una de las trabajadoras sociales cruzar el pasillo interior del asilo. No parecía venir por nadie en particular, pero su presencia me recordó que ellos podían ser una pieza clave para ayudar a Ricardo. Sin embargo, antes de hablar con ellos, necesitaba tener algo más sólido que simples sospechas. No quería que la administración me acusara de inventar problemas o de malinterpretar el estado de Ricardo. Cuando regresamos a la sala común, lo dejé cómodo en su sillón y fui directamente al archivo interno, donde se guardaban los antecedentes de cada residente. No tenía autorización formal para revisar ciertas cosas, pero en ese momento me importaba más protegerlo que seguir un protocolo que claramente no estaba funcionando. Allí, entre papeles viejos y formularios amarillentos, encontré la copia del poder legal que le habían mencionado a Marta. Un documento firmado hacía poco más de un año que otorgaba a David control total sobre los bienes de su padre. Lo leí 3 veces, intentando procesar la magnitud de lo que significaba. No había ningún informe médico previo que justificara que Ricardo no podía manejar sus propios asuntos. Tampoco había registros de que alguien hubiera hablado con él antes de que firmara. ¿Cómo habían permitido que un hombre que aún recordaba hasta los detalles más pequeños de su oficio terminara cediendo todo bajo la sombra de un hijo ausente? Sentí un ardor en la garganta, mezcla de indignación y tristeza. Guardé la copia del documento en su carpeta con las manos temblorosas. En ese momento escuché a lo lejos la voz de Ricardo llamándome por mi nombre. Fui rápidamente hacia él y lo encontré de pie, mirando el pasillo como si buscara a alguien. Creí que había llegado, dijo. No necesitaba decir el nombre. Yo entendí. Le tomé el brazo con suavidad y lo guié de regreso a su sillón, procurando que no sintiera que lo estaba corrigiendo. Lo último que quería era que pensara que yo también dudaba de su percepción. Mientras lo acomodaba, pensé que si yo hubiera conocido esa verdad meses antes, quizás él no hubiera pasado tantas noches preguntándose qué había hecho para ser olvidado. Y ahí, en ese instante, tomé una decisión silenciosa. No iba a permitir que siguiera viviendo en esa incertidumbre. Esa noche, cuando volví a casa, no pude sacarme a Ricardo de la cabeza. Mientras preparaba algo para cenar, pensaba en cómo él se levantaba cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo, esperando que fuera su hijo. Era un reflejo automático, casi doloroso de ver. Me pregunté cuántas veces al día su corazón daba ese salto inútil, solo para caer de nuevo cuando se daba cuenta de que no era nadie. Sentí una mezcla rara de rabia y ternura. Rabia porque nadie merecía ser tratado así, y ternura porque, a pesar de todo, Ricardo seguía siendo un hombre que amaba a su hijo con una lealtad que David no merecía. Terminé sentándome en el sofá, sin televisión, sin música, solo pensando en qué más podía hacer por él. Al día siguiente, llegué temprano al asilo y lo encontré sentado frente a la ventana, con la mirada clavada en el exterior, como si estuviera esperando que algo cambiara allá afuera. Cuando me acerqué, me dijo: «Hoy es jueves». Los jueves él venía. Me dolió escucharlo, porque era una rutina que David había abandonado hacía mucho tiempo, pero Ricardo la seguía esperando como si el calendario aún tuviera sentido para él. Me senté a su lado y conversamos un rato sobre cosas simples. El clima, el desayuno, los pájaros que se posaban en el jardín. Él hablaba poco, pero cada vez que mencionaba a su hijo, lo hacía como alguien que intenta justificar una ausencia que no entiende. Y eso me partía el alma. En ese momento decidí que no iba a seguir investigando sola. Fui a buscar discretamente a una de las trabajadoras sociales que conocía, una mujer llamada Elena, que siempre se tomaba el tiempo de escuchar antes de juzgar.
Le conté, sin exagerar ni inventar nada, los detalles que había descubierto. La casa embargada, el poder legal firmado sin respaldo médico, el número falso de contacto, la caja de documentos vacía. Al principio me escuchó con una expresión neutral, pero cuando mencioné la casa de empeños, su rostro cambió. «Eso no es normal», dijo, «y no suena a descuido, suena a aprovechamiento». Sentí un alivio inmenso al escuchar esas palabras, porque por primera vez alguien más veía lo mismo que yo. Elena, la trabajadora social, me pidió que la llevara a ver a Ricardo para evaluar su estado emocional sin que él sintiera que lo estaban interrogando. Cuando entramos a la habitación, lo encontramos sentado en su cama, doblando cuidadosamente una camisa vieja, como si ese gesto simple le diera un propósito. Elena le habló con suavidad, haciéndole preguntas sobre su rutina, su pasado y cómo se sentía últimamente. Ricardo respondió con la misma honestidad triste que mostraba conmigo, sin exagerar ni inventar nada. Pero cuando ella le preguntó cuándo había sido la última vez que vio a su hijo, bajó la mirada y dijo: «No lo recuerdo bien, pero sé que hace mucho». No había confusión en su tono. Había una tristeza tan clara que a Elena se le endureció la expresión. Después de salir de la habitación, Elena me dijo que algo no estaba bien y que lo iba a reportar como un posible caso de abuso financiero. Yo sentí un alivio enorme, porque por primera vez alguien con autoridad reconocía lo que yo venía viendo desde hacía semanas. «No te adelantes», me advirtió, «pero esto huele mal, y no es solo negligencia». Eran palabras duras, pero necesarias. Aún así, yo no podía evitar pensar en cómo reaccionaría Ricardo si algún día descubría toda la verdad. Me dolía imaginarlo enterándose de que no había sido un olvido ni una simple ausencia, sino una decisión fría y calculada de su propio hijo. Y aunque yo sabía que había que avanzar, también quería protegerlo de un golpe así. Esa tarde, mientras le ayudaba a acomodar su ropa, Ricardo me preguntó si creía que su hijo estaba molesto con él. Me lo dijo con una voz tan baja que casi no lo escuché. «Tal vez hice algo, yo no sé», murmuró. Me quedé paralizada un segundo, porque esa idea, la de cargar con culpas que no le pertenecían, era la que más me hería. Le puse la mano en el hombro y le dije despacio: «Usted no hizo nada malo». Lo miró con incredulidad, como si le costara creer que alguien pudiera afirmarlo con tanta certeza. Y ahí entendí que lo más cruel del abandono no era la ausencia en sí, sino la forma en que destruye la autoestima de quien espera. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y tensión. Elena, la trabajadora social, empezó a visitar discretamente a Ricardo para registrar su estado y recopilar datos que pudieran confirmar el abuso financiero. Cada vez que entraba, él la recibía con una educación triste, como alguien que aún intenta ser amable, aunque el mundo le haya fallado. Yo notaba que, después de esas conversaciones, Ricardo quedaba más cansado, pero también más sereno. Era como si, por primera vez, alguien más allá de mí estuviera validando lo que él llevaba meses intentando decir sin que nadie lo escuchara. Ver eso me daba una mezcla de alivio y dolor difícil de explicar. Una mañana, mientras lo ayudaba a peinarse, Ricardo me dijo: «A veces sueño que él entra por esa puerta y me dice que fue todo un malentendido». Lo dijo sin ironía, sin rabia, solo con una esperanza rota que se negaba a desaparecer del todo. Yo me quedé quieta, sosteniendo el peine, sintiendo un nudo en el estómago que me quemaba por dentro. Era doloroso ver cómo su mente, tan lúcida en otras áreas, se agarraba a esa pequeña posibilidad como un náufrago a una tabla. No tuve el valor de decirle la verdad, pero tampoco tuve el corazón para alimentarle la ilusión. Así que simplemente me senté con él un momento, en silencio,
dejando que su tristeza respirara sin corregirla ni suavizarla. Esa tarde llegó algo que terminó de confirmar todas nuestras sospechas. Un sobre dirigido al asilo a nombre de Ricardo. El director lo recibió primero, pero yo estaba cerca cuando lo abrió. Su ceño se frunció de inmediato, y sin darse cuenta de que lo observaba, lo guardó rápidamente en un cajón. Apenas salió de la oficina, entré con cuidado y busqué el sobre. Era una notificación formal informando que todas las cuentas bancarias de Ricardo habían sido vaciadas hacía meses y que el banco había intentado contactar a su representante legal, David, sin éxito. Sentí un golpe seco en el pecho. No era solo abandono, no era solo indiferencia. Era un robo completo, ejecutado con precisión y silencio. Me quedé varios minutos con la notificación en la mano, sintiendo cómo se me helaban los dedos. Era la prueba que tanto temía encontrar, porque confirmaba sin margen de duda que Ricardo había sido despojado de absolutamente todo. Cuando salí de la oficina, guardé el sobre bajo la carpeta de turno y fui directo a la sala común, donde él estaba sentado jugando distraídamente con una servilleta doblada. Lo miré desde la puerta un instante. Parecía tan frágil y al mismo tiempo tan digno en su tristeza silenciosa que sentí una oleada de rabia contra David. No podía entender cómo alguien era capaz de hacer algo así a la persona que lo crió. Respiré hondo para no llorar. Me acerqué y me senté a su lado como si no hubiera pasado nada. Mientras conversábamos de cosas cotidianas, la sopa del almuerzo, el clima, los pájaros del jardín, yo no dejaba de pensar en el sobre. Me preguntaba si debía decirle algo, si era mejor esperar, o si contárselo sería una crueldad innecesaria. Pero cada vez que él miraba la puerta esperando que su hijo apareciera, sentía que no decirle la verdad también era un acto de abandono. Aún así, no podía soltarle esa información sin orientación, así que fui a buscar a Elena en cuanto tuve oportunidad. Ella me escuchó y revisó la notificación personalmente. Su rostro se endureció. «Esto ya no es sospecha, es delito», dijo. «Voy a reportarlo hoy mismo». Yo asentí, sintiendo un alivio que venía mezclado con tristeza, como si cada paso hacia la verdad también fuera un golpe al corazón de Ricardo. Al final de la tarde, Elena habló con el director, o mejor dicho, intentó hacerlo. Él reaccionó con incomodidad evidente, diciendo que no era nuestro lugar interferir en los asuntos familiares y que, mientras el asilo reciba los pagos, no hay problema. Esa frase me encendió un fuego en el pecho. ¿Cómo podía alguien reducir la vida de un hombre a un pago mensual? Elena, más serena que yo, le respondió que el bienestar emocional y financiero de un residente sí era responsabilidad del centro y que ocultar un posible abuso era un delito. El director no contestó. Se quedó helado, como si no supiera cómo reaccionar a alguien que finalmente lo enfrentaba. Y ahí entendí que durante todo ese tiempo él había preferido la comodidad de no hacerse preguntas, pero ya no iba a poder seguir mirando para otro lado. Esa noche, el ambiente en el asilo se sentía distinto. No era algo que los residentes pudieran percibir, pero entre el personal había una tensión silenciosa. Todos sabían que Elena había hecho un reporte formal y que la administración estaba obligada a responder. Yo terminé mi turno más tarde de lo habitual, revisando a Ricardo antes de irme. Lo encontré sentado en su cama, con la foto de su hijo en las manos. No lloraba, pero su expresión era tan profundamente triste que dolía mirarlo. Me senté a su lado y él me dijo: «A veces pienso que si me esfuerzo un poco más, él vuelve». Sentí que se me rompía algo adentro. Le acaricié el brazo y le dije que, sin importar lo que pasara, yo estaría allí mañana. No sé si lo tranquilizó, pero asintió lentamente, como quien necesita aferrarse a cualquier gesto de presencia. Al día siguiente, las trabajadoras sociales regresaron temprano.
esta vez con una carpeta más gruesa, llena de documentos y registros. Hablaron con el director, luego conmigo, y finalmente fueron a ver a Ricardo. Yo pedí estar presente y me lo permitieron porque él siempre parecía más cómodo conmigo cerca. Le hicieron preguntas suaves pero precisas. Si recordaba haber firmado papeles con su hijo, si entendía que había cedido el control de sus bienes, si sabía que sus cuentas estaban vacías. Ricardo, con una calma que me partió el alma, dijo que había firmado porque confió. Él me dijo que era para ayudarme. Yo pensé que sí. Esas palabras llenaron la habitación de un silencio pesado. No había confusión en su relato. Había claridad dolorosa. Después de la evaluación, Elena me tomó aparte y me dijo que había suficientes indicios para iniciar un proceso oficial de protección. «Vamos a pedir medidas urgentes», añadió. Yo asentí, aunque sabía que eso también significaba que tarde o temprano Ricardo sabría algo de la verdad. Y eso me aterraba. No quería ser yo quien le rompiera lo último que le quedaba de esperanza. Pero al mismo tiempo no podía permitir que siguiera creyendo que su hijo era un hombre ocupado y cariñoso. Cuando volví junto a él, estaba sentado mirando sus manos, como si intentara comprender una vida entera en esos surcos. Me senté a su lado y no dije nada. Solo lo acompañé. A veces el silencio también es una forma de cuidado. Ese mismo día por la tarde, mientras ayudaba a Ricardo a ponerse una chaqueta ligera para salir al jardín, noté que estaba más callado que de costumbre. No era su silencio habitual, ese que nace de la nostalgia. Era diferente, como si estuviera procesando algo que no sabía cómo poner en palabras. Cuando le pregunté si quería caminar un poco, negó con la cabeza. «Hoy no», murmuró sin mirarme. Me senté a su lado en la cama, esperando a que dijera algo más, pero no habló. Solo apretó los labios y respiró hondo, como si cargara un peso invisible. Me preocupó verlo así, y por un momento pensé que quizá ya intuía que algo estaba pasando detrás de los pasillos del asilo, aunque nadie le hubiera dicho nada todavía. Más tarde, durante la cena, apenas tocó la comida. Movía el tenedor de un lado a otro, sin probar bocado. Le pregunté si quería otra cosa y me dijo que no, que estaba bien, pero no estaba bien. Su mirada tenía esa mezcla entre resignación y presentimiento que uno solo ve en personas que han sufrido demasiadas pérdidas. «¿Sabe qué es lo que más extraño?», me dijo de repente, sin levantar la vista del plato. «Que él me miraba siempre a los ojos cuando era niño». La frase me atravesó por completo. No supe qué responder. Me limité a acompañarlo, porque cualquier palabra me parecía insuficiente frente a la enorme herida que había detrás de su voz. Era como si ese recuerdo fuera todo, lo que le quedaba para sostenerse. Cuando terminó de cenar, lo acompañé a su habitación. Mientras acomodaba las sábanas, él se acercó a la ventana y apoyó la mano en el vidrio frío. «No entiendo en qué momento cambiaron las cosas», dijo, casi en un susurro. «A veces creo que si yo hubiera hecho algo diferente». Me giré hacia él, antes de que siguiera con esa idea equivocada. Le dije con firmeza, y a la vez con suavidad, que no tenía culpa de nada, que hay decisiones que no dependen de uno, por más amor que se dé. Él no respondió, solo bajó la cabeza, y aunque no lloró, su postura decía todo. Verlo así hizo que algo dentro de mí se rompiera un poco más, y también reafirmó que lo que estábamos haciendo, aunque doloroso, era necesario. A la mañana siguiente, cuando llegué al asilo, noté que Ricardo estaba despierto más temprano de lo habitual. Estaba sentado en su silla, pero esta vez no miraba la puerta, miraba el suelo, con las manos entrelazadas, como si hubiera pasado la noche entera pensando en algo que no podía decir en voz alta. Me acerqué despacio y le pregunté si había dormido bien. «Poco», respondió. Su voz sonaba cansada,
pero también había en ella una especie de claridad que me inquietó. Soñé que él venía, añadió después de unos segundos, y cuando desperté, no estaba. Sentí el corazón apretarse, porque esa frase no era un simple comentario. Era el resumen de todo su sufrimiento. Era el choque entre lo que su corazón seguía deseando y la realidad que nadie se atrevía a contarle. Mientras lo ayudaba a levantarse para cambiarlo de ropa, noté que estaba más rígido de lo normal, como si su cuerpo también estuviera respondiendo al peso emocional que llevaba encima. No se quejaba, pero sus movimientos eran más lentos y su respiración más pesada. Cuando nos acercamos al baño, me detuve un segundo y le pregunté si quería sentarse antes. Él negó con la cabeza, intentando mantener esa dignidad que siempre mostraba. «Yo puedo», dijo, aunque su voz temblaba. Lo acompañé de cerca, por si necesitaba apoyo. Era doloroso ver cómo su fragilidad se hacía más visible cada día, mientras la ausencia de su hijo seguía siendo la herida más profunda y abierta. Después del aseo, lo llevé a la sala común para desayunar. Pero cuando puse su bandeja frente a él, apenas la miró. No tocó el pan, no probó el café, solo apoyó las manos a los lados del plato y se quedó mirando fijo, como si algo dentro de él hubiera empezado a apagarse. Los otros residentes conversaban. Las enfermeras iban y venían, pero Ricardo estaba completamente desconectado del ruido alrededor. Me senté a su lado, sin presionarlo, y después de un rato, él murmuró: «No sé si quiero seguir esperando». Fue una frase que me heló el corazón, no por desesperación, sino porque era la primera vez que lo escuchaba dudar de aquello que lo sostenía. Y entendí que estábamos más cerca que nunca del momento en que la verdad tenía que salir a la luz. Aunque doliera, mientras Ricardo permanecía frente al desayuno intacto, una de las trabajadoras sociales pidió llevarlo a una sala más tranquila para una nueva evaluación. Acepté acompañarlos, porque él siempre se mostraba más sereno cuando yo estaba cerca. Caminamos despacio por el pasillo, y cada paso parecía pesarle más que el anterior. Cuando se sentó en la silla frente a la mesa, Elena le habló con voz suave, preguntándole cómo se sentía, si había tenido algún cambio en sus rutinas, si había estado pensando mucho últimamente. Ricardo respondió, con sinceridad pero sin levantar la vista: «Estoy cansado», dijo, «no del cuerpo, de aquí», y se tocó el pecho. La frase nos dejó en silencio. No era cansancio físico, era ese agotamiento emocional que viene cuando ya no queda fuerza para sostener una esperanza que duele. Después de la evaluación, Elena salió de la sala para completar unos documentos y me quedé sola con él. Ricardo se recostó un poco en la silla y cerró los ojos como si necesitara un momento para respirar. Cuando los abrió, me miró con una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla entre lucidez y renuncia. «¿Tú crees que él sabe dónde estoy?», preguntó. No pude contestar inmediatamente. Sentí una punzada de dolor, porque esa era la pregunta que llevaba semanas temiendo. Me arrodillé frente a él, apoyé mis manos en las suyas y aunque no le di una respuesta directa, le dije algo honesto: «Usted merece ser visto, merece ser querido». Sus ojos se humedecieron de una manera tan tenue que solo alguien que lo conocía de cerca podría notarlo. Cuando lo regresé a su habitación, encontré en la mesita de noche otra tarjeta que alguien había dejado antes. «Con cariño, tu hijo». Esa frase repetida, vacía, sin una sola palabra verdadera, me dio una rabia silenciosa que tuve que tragarme para no inquietarlo. Guardé la tarjeta en el cajón para que no la viera. No quería seguir alimentando un dolor que ya lo estaba consumiendo. Me senté un momento a su lado y él me preguntó si podía quedarse sentado un rato antes de acostarse. Asentí y me quedé con él. No dijo nada más, pero su silencio ya lo decía todo. Estaba empezando a entender que la ausencia de su hijo no era temporal.
Y ese descubrimiento, lento, inevitable, cruel, fue uno de los momentos más difíciles que he presenciado en toda mi vida profesional. Esa tarde, mientras revisaba la medicación de los residentes, escuché al director hablando por teléfono en su oficina. No alcancé a oír todo, pero sí algunas frases sueltas. Sí, ya enviaron la notificación. No, aún no hemos podido contactar al hijo. No, no aparece por ningún lado. Cada palabra me hacía apretar los puños sin querer. Era evidente que el caso ya había tomado una dimensión que la administración no podía ignorar. Cuando el director salió de la oficina y me vio cerca, se tensó visiblemente. Intentó fingir normalidad, pero ya no podía ocultar la preocupación. Y en un gesto casi automático, cerró la puerta con llave al marcharse. Esa reacción lo delataba más que cualquier explicación. Sabía que algo grave se venía encima. Al volver al pasillo, encontré a Ricardo sentado en el sillón común, mirando hacia la entrada del asilo. Nadie lo había movido ahí. Él mismo se había levantado para sentarse cerca de la puerta, como si quisiera estar en el primer lugar donde su hijo pudiera verlo si algún día aparecía. Me acerqué y me senté a su lado. No dije nada. A veces, el silencio es la única forma de respeto. Después de unos minutos, él habló sin apartar la mirada. Yo sé que todos piensan que me olvido, pero yo me acuerdo de todo. Su voz no tembló. Fue una afirmación firme, casi dolorosa. Lo miré y sentí que ese era el mayor testimonio de su lucidez. Recordar con claridad a quien lo había abandonado, pero seguir deseando que volviera. Más tarde, lo acompañé a su habitación, porque empezaba a hacer frío en el pasillo. Cuando lo ayudé a acomodarse en la cama, él tomó mi mano con más fuerza que otras veces. Si él apareciera, yo no le preguntaría por ¿qué tardó tanto?, dijo. Solo le diría que me alegra verlo. Esa frase me rompió completamente por dentro. No había rencor en ella, solo amor. Un amor tan sincero que dolía escucharlo. Me quedé un rato largo sentado a su lado, respirando hondo para no llorar. Porque ya no se trataba solo de una injusticia financiera, se trataba de un hombre que todavía esperaba a alguien que nunca tuvo intención de volver. Y entender eso fue uno de los golpes más duros de todo ese proceso. Al día siguiente, cuando llegué a mi turno de la mañana, noté algo distinto en la atmósfera del asilo. Había 2 personas desconocidas conversando con el director en la recepción, y por la manera en que él evitaba cruzar miradas con el personal, supe que no era una visita cualquiera. Eran trabajadores del área legal del servicio social y venían a revisar documentación relacionada con Ricardo. Aunque yo no podía escucharlo todo, veía claramente cómo el director sudaba, evitaba preguntas directas y ofrecía respuestas imprecisas. Era evidente que la fachada de todo está en orden empezaba a desmoronarse. Y por primera vez sentí que la verdad estaba más cerca que nunca de salir completamente a la luz. Cuando terminaron con el director, los funcionarios pidieron ver a Ricardo. Yo acompañé a Elena y a los 2 agentes hasta su habitación. Él estaba sentado como siempre, mirando por la ventana, pero esta vez parecía más débil. Al vernos entrar, intentó sonreír, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. Uno de los agentes le habló con calma, explicándole que necesitaban hacerle algunas preguntas para asegurarse de que estaba recibiendo el trato adecuado. Ricardo asintió, aunque se notaba nervioso. Cuando le preguntaron si sabía dónde estaban sus documentos, negó lentamente con la cabeza. Mi hijo, él los llevó, dijo, sin rabia, solo con resignación. Y esa resignación fue lo que más impactó a los presentes. Después de hablar con él, los agentes se quedaron un momento en silencio, tomando notas. Era evidente que lo que habían escuchado coincidía con todos los indicios previos.
Elena, con una expresión firme, les comentó que había suficientes señales de explotación económica y abandono afectivo. Ellos asintieron, confirmando que, a partir de ese día, se iniciaría un proceso formal. No pude evitar sentir un nudo en la garganta. Por un lado, era un alivio enorme saber que Ricardo finalmente tendría protección real, pero por otro lado, sabía que esto también significaría enfrentar la verdad frente a él. Y ese era un dolor que yo no sabía si su corazón tan frágil estaba preparado para soportar todavía. Cuando los agentes salieron de la habitación, Ricardo se quedó en silencio, mirando la puerta como si intentara descifrar qué significaba todo aquello. Me acerqué para ajustarle la manta sobre las piernas y él me tomó la mano con una suavidad que me desarmó. ¿Todo está bien?, preguntó. Su voz era tan frágil que casi me rompe. No podía decirle todavía lo que estaba pasando, pero tampoco podía mentirle por completo. Le dije que estaban verificando unos documentos, asegurándose de que todo estuviera en orden. Él asintió despacio, como si aceptara esa respuesta no porque lo convenciera, sino porque confiaba en mí. Y esa confianza, tan pura, tan injustamente traicionada por quienes más debía haber amado, me dolió en un lugar profundo. Más tarde, durante el almuerzo, noté que apenas comía. Movía la cuchara sin ganas, distraído, como si su mente estuviera en otro sitio. Cuando me senté a su lado y le pregunté si quería cambiar el plato, negó con la cabeza. «No tengo hambre hoy», murmuró. Ricardo no era de perder el apetito así. Incluso en sus días más tristes, siempre aceptaba aunque fuera un poco. Ese cambio me preocupó. Supe, sin necesidad de que lo dijera, que algo dentro de él empezaba a quebrarse lentamente, como si presintiera que el mundo que había construido alrededor de la idea de su hijo estaba tambaleando. Y aunque yo deseaba protegerlo, también entendía que no podía sostenerle una mentira que le estaba haciendo daño. Por la tarde, mientras lo ayudaba a caminar un poco por el pasillo, se detuvo de repente, como si un pensamiento lo golpeara de forma inesperada. «Ana», dijo, con la voz baja, «¿tú crees que él sabe que estoy bien? ¿Que sigo aquí?» Sentí que el corazón me tiraba hacia abajo. Esa pregunta, tan sencilla por fuera y tan devastadora por dentro, era la prueba de cuánto necesitaba sentirse visto, recordado, importante para alguien. No supe qué decirle. Solo le puse una mano en el hombro y le dije que él merecía ser cuidado. Él respiró hondo, con un temblor leve, y siguió caminando. Cada paso parecía más pesado que el anterior. No era cansancio físico, era el peso de una verdad que estaba a punto de alcanzarlo. Esa noche, cuando terminé mi turno, me quedé unos minutos más en el estacionamiento del asilo, sentada en mi moto, respirando hondo y tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Sentía una mezcla extraña de alivio, culpa y preocupación. Alivio porque por fin había un proceso oficial moviéndose. Culpa porque sabía que, en algún momento, alguien tendría que decirle a Ricardo la verdad. Y preocupación porque no sabía si él tenía fuerzas suficientes para soportarla. Antes de irme, miré hacia las ventanas del edificio y pensé en él, sentado como siempre junto a la lámpara tenue, esperando que alguien entrara por la puerta. Y me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, no lo dejaría enfrentar esto solo. A la mañana siguiente, cuando llegué al asilo, lo encontré más apagado que de costumbre. No estaba sentado frente a la ventana, ni en el sillón común, ni esperando en el pasillo. Estaba acostado en su cama, despierto, pero sin moverse. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, como si hubiera pasado horas así. Me acerqué despacio y lo saludé, pero tardó unos segundos en reaccionar. Finalmente giró la cabeza y me miró, pero esa chispa tenue que siempre conservaba, incluso en los peores días, parecía haberse reducido a casi nada. «He estado pensando», dijo con un hilo de voz, «quizá ya no venga porque no me reconoce».
Era tan duro escucharlo intentar justificarse a sí mismo, aferrándose a cualquier posibilidad que no implicara abandono, que tuve que sentarme para no quebrarme frente a él. Mientras lo ayudaba a incorporarse, noté que sus manos temblaban más de lo habitual. A veces creo que desaparecí para él, añadió, sin mirarme directamente. Esa frase me atravesó de una manera distinta. No era solo tristeza, era la sensación real de que su identidad, su valor, su lugar en el mundo, se había desvanecido junto con su hijo. Me quedé a su lado un rato, sin hablar. No quería darle discursos vacíos ni mentiras reconfortantes. Sabía que muy pronto tendría que enfrentar una verdad que nadie debería enfrentar a su edad, pero también sabía que, antes de ese momento, necesitaba sentir que todavía había algo o alguien a quien aferrarse. Así que puse mi mano sobre la suya y le dije simplemente, usted no desapareció, yo lo veo. Y cuando lo dije, vi cómo sus ojos se humedecían, no por tristeza, sino porque alguien, aunque fuera una sola persona, le devolvía un poco de existencia. Esa tarde, mientras ayudaba a llevar a los residentes a sus actividades recreativas, noté que Ricardo no quería participar. Normalmente, aunque fuera con poco entusiasmo, se unía al grupo de memoria o simplemente se sentaba a escuchar música. Pero ese día rechazó todo con un gesto suave de la mano. No tengo ganas, dijo. Su voz sonaba tan fina, tan diferente, que me quedé observándolo un momento más. Él miraba el suelo, con los hombros caídos, y ahí comprendí que algo dentro de él estaba empezando a apagarse, como si su cuerpo estuviera respondiendo al vacío emocional que lo rodeaba. No insistí, solo le ofrecí quedarme a su lado un rato, y él asintió sin levantar la mirada. Ese pequeño gesto me dijo más que cualquier palabra. Ya no esperaba nada. Más tarde vino Elena con una carpeta en la mano. Me pidió hablar unos minutos fuera de la sala común. Me contó que el trámite estaba avanzando más rápido de lo normal debido a la gravedad del caso y que ya había una orden para ubicar a David y citarlo formalmente. No podemos garantizar que aparezca, me dijo, pero el sistema está en movimiento. Yo asentí, aunque por dentro sentí un escalofrío, porque si David aparecía, significaría enfrentar a un hombre capaz de destruir la vida de su padre sin remordimiento. Y si no aparecía, entonces Ricardo tendría que aceptar que había sido olvidado para siempre. Ninguna de las dos opciones era fácil, ninguna era justa, pero ambas eran reales y se acercaban sin que pudiéramos detenerlas. Cuando regresé adentro, Ricardo estaba exactamente donde lo había dejado, pero esta vez sostenía la fotografía de su hijo entre las manos. La miraba como si buscara algún rastro de la persona que había sido, como si esa imagen pudiera explicarle lo que él no lograba entender. Me senté a su lado sin decir nada, y después de un rato él habló, todavía sin apartar la mirada del retrato. Yo lo enseñé a caminar, ¿sabe?, murmuró. Le agarraba las manos así para que no cayera. Sus dedos, débiles, imitaban el gesto en el aire. Fue una de las imágenes más duras que he visto. No estaba recordando para consolarse, estaba recordando para entender, para encontrar alguna pista que justificara algo injustificable. Y mientras lo escuchaba, entendí que la herida más profunda no era lo que le habían quitado materialmente, sino lo que habían quebrado en su corazón. Mientras lo escuchaba recordar cómo sostenía las manos de su hijo para que aprendiera a caminar, sentí un nudo formarse en mi garganta. Era imposible no imaginar la escena, un hombre joven, orgulloso, enseñando a su pequeño a dar pasos inseguros mientras lo animaba con paciencia. Y ahora, tantos años después, ese mismo hombre estaba sentado en un asilo, sosteniendo una foto, como si fuera la única prueba de que alguna vez había sido importante para alguien. Cuando terminó de hablar,
Dejó caer sus manos sobre las piernas con un suspiro tan profundo que casi pude oír el peso de su dolor. Me quedé en silencio, porque cualquier palabra que dijera iba a sonar insuficiente ante esa herida tan grande. Pasaron unos minutos antes de que él volviera a hablar. Esta vez su voz era aún más suave, como si temiera que al decirlo en voz alta, la verdad se hiciera irreversible. Yo sabía que él tenía problemas, murmuró, pero nunca pensé que me dejaría solo así. Fue la primera vez que reconoció, aunque de forma velada, que su hijo podía haberle fallado. No era una acusación abierta, ni un enojo. Era más bien una aceptación triste, como si finalmente comenzara a entender lo que todos los documentos, llamadas y silencios venían gritando desde hacía meses. Me acerqué un poco más y le dije que nadie merecía pasar por algo así. Él me miró, con esos ojos apagados pero todavía llenos de humanidad, y asintió lentamente como quien recibe una verdad dura pero necesaria. Esa noche, antes de irme, volví a pasar por su habitación. Él ya estaba acostado, pero no dormía. Tenía la mirada perdida en el techo, como si estuviera conversando en silencio con recuerdos que se le escapaban. Me acerqué para despedirme, y él giró la cabeza hacia mí. «Gracias por estar aquí», dijo. Fue una frase sencilla, pero dicha con tanta sinceridad que me dejó inmóvil unos segundos. Le respondí que lo vería. Temprano al día siguiente, cuando apagué la luz, me quedé en la puerta un instante, observando su silueta frágil bajo la manta. En ese momento entendí que, además de todo lo que había perdido, Ricardo estaba luchando contra algo mucho más profundo. El miedo a desaparecer para siempre del corazón de la única persona que alguna vez fue su mundo. A la mañana siguiente, cuando entré en su habitación, lo encontré despierto pero distinto. No estaba mirando por la ventana ni sosteniendo la foto de su hijo. Estaba sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las piernas y las manos entrelazadas. Su postura decía mucho más que cualquier expresión. Era la posición de alguien que había pasado horas pensando, quizá peleando con sí mismo para no rendirse del todo. Cuando me acerqué y le deseé buenos días, levantó la cabeza con un gesto lento, cansado, pero consciente. «Hoy me siento un poco vacío», dijo. Esa palabra, vacío, fue como escuchar una herida hablar. No era un dolor físico, era una ausencia tan grande que ya no sabía cómo cargarla. Mientras lo ayudaba a vestirse, noté que sus movimientos eran más lentos, como si su cuerpo respondiera al cansancio emocional de los últimos días. No se quejaba, pero su respiración era profunda, pesada, casi temblorosa. «¿Sabe qué es lo peor?», dijo de pronto, mientras yo abrochaba los botones de su camisa. «No es que él no esté aquí, es que ya no sé si quiere saber que sigo vivo». Me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo cómo esas palabras me abrían un agujero en el pecho. Era la forma más cruda de abandono. No solo no estar, sino borrar la existencia del otro como si no importara. Le dije con la voz más firme que pude que su vida valía mucho, aunque una persona no supiera verlo. Él bajó la mirada, pero pude notar un leve brillo en sus ojos. Era una llama pequeña, frágil, pero aún encendida. Cuando llegamos a la sala común, los otros residentes estaban conversando, pero Ricardo no se unió. Se quedó de pie, mirando las sillas, como si no encontrara su lugar entre ellas. Me pidió que lo acompañara afuera, al patio. Caminamos despacio. El aire fresco le movía el cabello, y él se quedó un momento mirando el cielo. «Hoy pensé que tal vez debería dejar de esperar», dijo finalmente. No lo dijo con enojo ni con tristeza explosiva. Lo dijo como quien se da cuenta de algo inevitable. Me quedé a su lado, sin atreverme a interrumpirlo. «Pero luego pienso en cuando él era pequeño», continuó, «y me digo que un padre nunca deja de esperar,
Esa frase me desgarró por dentro, porque aún en su dolor más profundo, Ricardo seguía amando. Mientras estábamos en el patio, noté que Ricardo respiraba un poco más lento de lo normal, como si cada inhalación le costara un esfuerzo que antes no necesitaba. Se sentó en su banco habitual y apoyó las manos sobre las rodillas, mirando el suelo. Yo me senté a su lado sin decir nada, porque había aprendido que, a veces, lo que él necesitaba no era conversación, sino compañía. Después de un rato levantó la vista hacia mí y dijo, «¿Sabes? Cuando él era niño, siempre venía corriendo cuando yo llegaba del trabajo. Me abrazaba como si yo fuera lo único en su mundo». Su voz se quebró ligeramente, pero logró controlarla. No entiendo en qué momento dejé de ser suficiente. Esa frase me golpeó con una fuerza que casi me dejó sin aire. No era solo dolor, era la duda más cruel que puede cargar un padre. Lo escuché sin interrumpirlo, porque sabía que necesitaba soltar esas palabras que llevaba guardando demasiado tiempo. Después de unos segundos, continuó. «Yo no quiero odiarlo, no puedo, pero duele mucho querer a alguien que ya no te recuerda». Me quedé en silencio, procesando cada sílaba. Era tan injusto que un hombre que dedicó toda su vida a su familia tuviera que llegar a la vejez cuestionando si aún merecía amor. Nunca había visto a Ricardo tan vulnerable, tan consciente de su abandono y al mismo tiempo tan dispuesto a seguir queriendo. Y fue en ese instante cuando entendí, con una claridad dolorosa, que lo que él había perdido no era solo dinero o una casa. Era la certeza de que su amor importaba para alguien. Cuando lo ayudé a volver adentro, él tomó mi brazo con un gesto suave pero firme, como si necesitara asegurarse de que no lo dejaría solo. «Gracias por escucharme», dijo antes de entrar al edificio. «A veces siento que si no hablo, desaparezco». Esas palabras me dejaron helada. Él no hablaba de desaparecer físicamente. Hablaba de desaparecer en la memoria de quienes lo conocieron, de ser borrado de la historia de su propio hijo. Lo acompañé hasta su habitación y lo ayudé a sentarse en su cama. Antes de irme, me miró con una mezcla de tristeza y alivio. Yo le sonreí con la mayor ternura que pude, aunque por dentro sentía un peso enorme, porque sabía que muy pronto el mundo de Ricardo iba a cambiar de forma definitiva, para bien o para mal. Esa tarde, cuando las trabajadoras sociales regresaron al asilo para revisar los documentos finales, sentí un ambiente extraño en el pasillo. No era tensión, era más bien esa sensación de que algo importante está por suceder, aunque nadie lo diga en voz alta. Mientras ellas se reunían con el director en su oficina, yo me quedé en la habitación de Ricardo. Él estaba sentado en su sillón, sosteniendo la manta con ambas manos, como si fuera un ancla que lo mantenía firme en medio de la incertidumbre. No hablábamos, pero el silencio no era incómodo. Era un silencio lleno de expectativa. Una parte de mí sabía que, cuando ellas salieran de esa oficina, nada volvería a ser igual para él. Cuando el director llamó a Ricardo para hablar, lo acompañé hasta la oficina junto con Elena. Él caminaba despacio, pero con una dignidad que me conmovía. Al entrar, se sentó frente al escritorio mientras las trabajadoras sociales se ubicaban a su alrededor. Le explicaron con cuidado y palabras simples que habían encontrado irregularidades en la administración de sus bienes. No mencionaron a David directamente, pero lo insinuaron de una manera tan clara que cualquiera podía entenderlo. Yo lo observé fijamente. Al principio, su expresión no cambió. Luego, poco a poco, fue perdiendo color. No lloró, no se enojó, no preguntó nada. Solo se quedó mirando el borde del escritorio, como si no supiera dónde colocar ese golpe recién recibido. Cuando salimos de la oficina, él no dijo una sola palabra. Lo acompañé a su habitación y al sentarse en la cama, soltó un suspiro tan profundo que casi pude escuchar cómo se rompía algo dentro de él. Me quedé de pie unos segundos sin saber qué hacer.
Finalmente me senté a su lado y le pregunté si quería que me quedara. Él asintió sin mirarme. Pasaron unos minutos antes de que hablara. Yo pensé que, dijo, y su voz se quebró por primera vez desde que lo conocí. Pensé que él me cuidaba. Esa frase me atravesó por completo. No era un reclamo. Era la confesión de un corazón que había sido traicionado por la persona que más amaba en el mundo. Y en ese momento entendí que ese día marcaría la mayor herida y quizás también el mayor despertar en la vida de Ricardo. Ricardo no habló durante un largo rato. Se quedó sentado en la orilla de la cama, con las manos entrelazadas, mirando el suelo como si ahí pudiera encontrar una explicación que lo consolara. Yo me senté a su lado, sin decir nada, esperando a que él encontrara su propio ritmo para procesar lo que acababa de escuchar. Yo le confié todo, murmuró finalmente, con una voz tan baja que apenas la escuché. Pensé que así estaría tranquilo, que no tendría que preocuparme. Sus dedos temblaban ligeramente. Era el temblor de alguien que acaba de darse cuenta de que todo lo que había creído seguro era, en realidad, una ilusión construida sobre la traición. Lo miré y sentí un nudo en el pecho tan grande que tuve que morderme el labio para no llorar frente a él. Después de unos minutos, levantó lentamente la vista y me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Ya no era tristeza, tampoco era rabia. Era una mezcla de decepción, incredulidad y un dolor silencioso que solo aparece cuando alguien muy amado rompe algo que nunca debió romperse. ¿Por qué haría eso?, preguntó, no para que yo respondiera, sino porque necesitaba poner en palabras la incomprensión que lo ahogaba. No supe qué decir. Ninguna explicación era suficiente, porque no existía una razón que justificara un daño tan profundo. Así que solo apoyé mi mano sobre su hombro, dejándole saber que, aunque no pudiera cambiar lo que había pasado, sí podía acompañarlo en ese sufrimiento. Más tarde, cuando cayó la tarde y el asilo empezó a ponerse más silencioso, Ricardo se recostó lentamente en su cama. Se veía exhausto, no físicamente, sino emocionalmente drenado. Me quedé un momento de pie junto a la cama, observándolo. Él respiró hondo, cerró los ojos y dijo con un susurro casi imperceptible: «No pensé que terminaría mis días así». Fue una frase sencilla, pero cargada, de un peso tan grande que me dejó inmóvil. Me senté en la silla a su lado, sabiendo que ese momento era uno de los más vulnerables que había compartido con él. Y ahí entendí que, aunque la verdad lo había herido profundamente, también era necesaria para que dejara de culparse por un abandono que nunca fue culpa suya. Esa noche regresé a su habitación antes de irme. La lámpara tenue iluminaba apenas su rostro, y aunque tenía los ojos cerrados, no parecía dormido. Me senté suavemente en la silla, junto a su cama, y le dije su nombre en voz baja. Abrió los ojos despacio, como si le costara regresar del peso de sus pensamientos. «¿Estás bien?», pregunté. Él respiró hondo, miró hacia el techo y respondió con una honestidad que me desgarró. «No lo sé. Siento que una parte de mí se rompió hoy». No supe qué decir. ¿Qué palabras consuelan a un padre que descubre que su hijo lo abandonó por dinero? Solo pude quedarme allí, acompañándolo en silencio, porque a veces la presencia dice más que cualquier discurso. Al día siguiente, cuando llegué a mi turno, lo encontré sentado junto a la ventana, con la espalda encorvada y las manos reposando sobre sus piernas. Miraba hacia afuera, pero no parecía ver realmente lo que estaba del otro lado del vidrio. Me acerqué y le saludé con suavidad. Él me devolvió una pequeña sonrisa apagada. «Anoche pensé mucho», me dijo sin que yo preguntara nada. «Pensé en mi vida, en lo que di, en lo que uno espera recibir de vuelta». Hizo una pausa larga, como si eligiera con cuidado cada palabra, y me di cuenta de que no puedo controlar lo que él decida, pero sí puedo decidir no dejar que su ausencia destruya lo que me queda. Era una frase débil, pero auténtica. Un primer intento de reconstrucción.
Luego, mientras lo ayudaba a prepararse para el desayuno, me sorprendió algo que dijo casi sin aire. No quiero odiarlo, porque si lo hago, lo poco que queda de mí también se va. Me quedé quieta, sosteniéndole la camisa entre las manos. Era increíble la capacidad de este hombre para seguir amando incluso desde la herida más profunda. Lo miré a los ojos y pude ver que, aunque estaba devastado, había una pequeña chispa de fuerza intentando salir a flote. Le respondí que no tenía que sentir odio ni perdón inmediato, que podía simplemente permitirse descansar, sanar, ser cuidado. Él asintió despacio, como si cada palabra le cayera en un lugar que necesitaba ser visto desde hacía mucho tiempo. Las trabajadoras sociales volvieron esa tarde para informarme que ya habían logrado ubicar a David y que la citación oficial había sido enviada. No sabían si él respondería, pero el simple hecho de que el sistema lo estuviera buscando ya era un avance enorme. No quise contárselo a Ricardo todavía. Su corazón había pasado por demasiado en muy poco tiempo. Cuando entré a su habitación, lo encontré mirando una foto antigua que alguien había dejado sobre su mesa. Era él, 30 años más joven, con un David pequeño sentado sobre sus hombros, riéndose a carcajadas. Ricardo pasó el dedo por la imagen como si pudiera acariciar un recuerdo. «Él era tan feliz», murmuró. Esa sola frase tenía suficiente amor, dolor y nostalgia para llenar toda la habitación. Me senté a su lado y él continuó hablando, esta vez con una claridad que me sorprendió. Quizá nunca me dé una explicación, quizá nunca lo vuelva a ver, pero aunque me cueste aceptarlo, creo que tengo que soltarlo. Quise responder algo, pero se me formó un nudo en la garganta. No era una frase dicha desde el enojo. Era la voz de un padre que, después de una vida de amor incondicional, empezaba a aceptar que el camino de su hijo se había alejado demasiado. Puso la foto sobre la mesa con cuidado, como si no quisiera romper lo único que le quedaba intacto. Sus ojos estaban llenos de tristeza, sí, pero también de una nueva comprensión, una que duele, pero libera. Cuando llegó la noche, me acerqué a su cama para despedirme. Él estaba recostado, mirando la penumbra del techo, pero su expresión ya no era de desolación absoluta. Había algo distinto, un tipo de calma frágil, como quien finalmente deja de pelear contra una verdad que le hacía sangrar. «Gracias por no dejarme solo», dijo antes de cerrar los ojos. Fue una frase simple, pero me atravesó por completo, porque entendí que aunque no podía devolverle lo que había perdido ni reparar la traición, sí podía ofrecerle algo que David le había negado durante demasiado tiempo: presencia, compañía, humanidad. Y en ese momento supe que, pase lo que pase después, ese hombre no volvería a sentir que desaparecía en el silencio de nadie. A la mañana siguiente, cuando llegué antes del amanecer, encontré a Ricardo sentado junto a la ventana, envuelto en la manta que siempre lo acompañaba. La luz tenue iluminaba apenas su perfil. Me acerqué despacio y él me miró con una serenidad que no le había visto en días. «Estuve pensando», dijo con una voz cansada pero clara, «aunque él no vuelva, yo no quiero marcharme de este mundo sintiendo solo lo que me hizo falta. Quiero irme recordando lo que sí tuve». Me quedé en silencio, porque sus palabras eran tan profundas que no necesitaban respuesta. Él respiró hondo, como si esa decisión, esa aceptación, le aliviara un peso enorme. En ese instante entendí que estaba encontrando paz dentro de la herida. Pasamos la mañana conversando de cosas pequeñas, de cómo le gustaba el olor de la madera recién cortada, de los paseos que hacía con su esposa, de las risas de David cuando era niño. Cada recuerdo que mencionaba no lo hundía, al contrario, lo sostenía. Era como si, por primera vez, permitiera que su vida fuera más que ese final tan injusto que estaba viviendo.
Cuando las trabajadoras sociales regresaron brevemente para notificarle que el proceso seguía su curso, él solo asintió. No preguntó por David, no buscó excusas, no intentó justificar nada, simplemente dijo, que sea lo que tenga que ser. Y esa frase, humilde y dolorosa, fue un síntoma claro de que ya no estaba luchando contra la verdad, sino abrazando lo que le quedaba de vida con dignidad. Esa tarde, antes de irme, me quedé un buen rato con él. Estaba recostado, tranquilo, casi en paz. Le tomé la mano y él la apretó suavemente. «Gracias, hija, por verme», susurró. Me acerqué un poco más y le respondí que él merecía haber sido visto toda su vida. Sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de luz. Y mientras me despedía, supe que, aunque el daño de su hijo jamás podría borrarse, había recuperado algo esencial, la certeza de que no estaba loco, que no había sido olvidado por todos, que todavía quedaba alguien capaz de sostenerlo en sus últimos días. Caminé por el pasillo con los ojos húmedos, convencida de que, aunque no pude cambiar su historia, sí pude evitar que se fuera creyendo que había sido invisible, y eso, en un mundo tan cruel, es un pequeño milagro. Si esta historia te conmovió, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales de vida